Bueno, buenos días. Pues nada, es un gusto estar acá con ustedes y sobre todo para pensar alrededor específicamente del tema ecológico y dentro del tema ecológico del tema de la animalidad o de la vida animal. Entonces quisiéramos tocar algunos puntos como de contexto para ubicarnos en el lugar en el que estas preocupaciones por la ecología, los videojuegos y la vida animal pues surgen. Yo me imagino que más de uno aquí estará familiarizado con el concepto de antropoceno, que hace referencia, es uno de los nombres que surgió en una reunión, en un congreso, digamos, de geólogos para identificar en qué momento de la vida de la Tierra estamos actualmente. Y una de las palabras que surgió en ese congreso era el antropoceno, es decir, estamos así como hubo el Jurásico, el Mesoceno y demás, en el presente el antropoceno es el momento en el que la capa de actividad humana en su conjunto, la capa que recubre la Tierra de actividad humana, entiéndase por esto, industria y en términos más generales el modo de producción capitalista, está actuando en este momento con la fuerza de una capa tectónica. Es decir, la naturaleza ya ha dejado de ser, como unos siglos atrás, una especie de telón de fondo donde la vida humana se representaba sin mayor injerencia sobre dicha naturaleza y pasa al primer plano como una entidad sensible. Si ustedes recuerdan a Lovelock y a Lynn Margulis, la bióloga, hablan del planeta simbiótico, hablan de la idea de la hipótesis Gaia, y es, en último término, la idea de que la Tierra ha comenzado a ser cada vez más sensible a la actividad humana. Y en esa sensibilización de la Tierra, el movimiento, digamos, contrario que le ha sucedido a la humanidad es que se ha convertido en piedra. Uno de los autores, digamos, más interesantes para abordar estos temas es Bruno Latour, y Bruno Latour se refiere al devenir piedra de lo humano, es decir, tiene la fuerza de una capa tectónica. Luego, entre la Tierra y los terrestres humanos, lo que empieza a aparecer es una especie de bucle de retroacción. Lo que hacen los humanos, la Tierra lo resiente, y lo que hace la Tierra, los humanos también lo resienten. Luego comienzan también a aparecer cuestiones sobre qué es lo orgánico, lo inorgánico, el lugar de las máquinas y demás. Es en ese contexto, digamos, donde nosotros quisiéramos situar la charla y por supuesto el taller. Digamos que teóricos de la cultura como Mark Fisher y otros se refieren a este devenir piedra y a esta sensibilización de la Tierra, del antropoceno, digamos, establecen una correlación directa entre el modo de producción del capitalismo y el desastre ecológico o el ecodesastre. Para Mark Fisher, capitalismo no va jamás con una idea de sustentabilidad, por más de que los impulsos o los movimientos ecológicos lo que quieran es de alguna u otra manera amortiguar los efectos del modo de producción actual, el capitalismo no existe, digamos, armónicamente con una idea de sostenibilidad. Luego ahí hay una situación política interesante, y dentro de este gran panorama pues nos preguntamos específicamente por la vida animal, es decir, sobre las existencias no humanas, específicamente animales. Podríamos extenderlo a las existencias vegetales e incluso dentro de lo no humano a las existencias maquínicas o a los artefactos, pero pues excedería un poco el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del taller entonces para que lo tengan en cuenta? Y creemos nosotros cuál es el objetivo además de cualquier iniciativa ecológica seria relacionada con los animales. Tendría que ver con inquietar la insensibilidad y la indiferencia. Es decir, el taller sobre videojuegos apunta a inquietar la insensibilidad y la indiferencia, que es la que produce
la distancia respecto a las otras vidas, en este caso respecto a los animales. ¿Está bien? Una de las maneras en las que, digamos, uno de los gestos que nosotros recuperamos para inquietar esa insensibilidad proviene de uno de los monólogos de la novela Svetlana Alexievich, que en el libro Voces de Chernóbil pues aparece. Es un monólogo, digamos, es un monólogo de un camarógrafo que se llama Sergei Gurin. Y Sergei Gurin es un camarógrafo que lo mandan a una zona de radioactividad en Chernóbil. Entonces el tipo se lo llevan allá y lo ponen a filmar y él está ahí con su cámara pues registrando todo el desastre radioactivo. Y Sergei Gurin allí experimenta una especie de transformación. Y esa transformación implica que él siente ante el dato bruto de la vida, dice él, más allá de la tragedia humana yo comienzo a ver que los árboles y en medio de los escombros la salida, por ejemplo, de jabalís o de ciervos me hacen a mí también cuestionarme por esas otras vidas. Y en algún momento dice que quiere verlo todo a través de los ojos de los animales y que quiere producir una película a través de los ojos de los animales. En ese sentido, el gesto que nosotros proponemos para el videojuego es ese, que ustedes tomen tomen la disposición a la hora de planear su videojuego recuperando el gesto de ver a través de los ojos de un animal, pensar, sentir, imaginar ante un desastre ecológico, no cuáles son las consecuencias humanas y cuál es la tragedia humana cuando el animal se pierde, claro, fundamental, pero qué pasa cuando desplazo el punto de vista. Ese es uno de los puntos claves. Ahora, encontramos dentro de la ciencia más tradicional, ciencia occidental más tradicional, que todavía hoy en día se sigue promoviendo un tipo de acercamiento al mundo animal, donde los animales son entendidos como seres pobres de mundo. Ustedes recuerdan que Heidegger divide, digamos, de alguna manera las experiencias de mundo en 3 escalas. Él dice, la piedra es sin mundo, el animal es pobre de mundo y el hombre tiene mundo, propiamente dicho. Pues parecería que toda esta idea que finalmente sustenta una aproximación antropocéntrica, que es la que nosotros quisiéramos minar, atacar, poner a prueba, es la que también encubre cierta ciencia occidental, donde el animal sigue siendo pensado como mero cuerpo, mera máquina de estímulo-respuesta y ya, capaz de reaccionar, más no de accionar, no de actuar. Esa es una de las líneas que quisiéramos atacar y que quisiéramos criticar en el taller. ¿Qué pasa? Nos encontramos con otra gran línea que nos parece fundamental en 2 niveles. El primer nivel es con los estudios antropológicos de Eduardo Viveiros de Castro, un brasilero, y tiene un libro que se llama Metafísicas Caníbales. Y allá él estudia los amerindios, todas las culturas indígenas de América, de las Américas, y se encarga como de levantar un poco cuál es el pensamiento amerindio. Y se da cuenta en un momento de que la manera en que los amerindios conocen a los animales es una manera similar a la que Sergei Gurin, el camarógrafo, quería conocerlos. Es decir, para los amerindios, la forma de conocer al animal es personificar al animal, es decir, adoptar el punto de vista del animal. Y en ese sentido es que Viveiros de Castro hablará de un multinaturalismo, no antropocentrismo, multinaturalismo, es decir, casi que una multiplicación de mundos de sentido. Ahora, esto no solamente lo hacen las culturas amerindias. Dentro de la ciencia occidental misma hay gente que estudia a los animales desde allí, como por ejemplo en el campo de la etología Franz de Waal o Adrian Corland, que dicen que están recuperando el gesto de Kafka, dicen, siguiendo los pasos de Kafka, ustedes se acuerdan de Gregorio Samsa, de la metamorfosis, de toda la cantidad de animales que hay en los relatos kafkianos, dice, siguiendo los pasos de Kafka, estamos intentando meternos en la piel de los animales, un etólogo, biólogo, etólogo, y cuanto más lo hacemos, más nos damos cuenta que la naturaleza está repleta de pozos mágicos. Cada pozo mágico es cada existencia animal en este caso.
Entonces la invitación, ya para entrar al punto de los videojuegos, tiene que ver con ya no solamente pensar en las posibilidades cinematográficas de ver el universo a través de los ojos del animal, sino en explorar las posibilidades plásticas que nos ofrece un videojuego para hacerlo. Es decir, la experiencia del videojuego como objeto, digamos, artístico también y cultural, tiene un asunto alrededor de la interactividad que también podemos poner a prueba. Es decir, ¿qué pasaría si yo ya no solamente deseo hacer una película, sino hacer un videojuego desde el punto de vista de los animales? ¿Está bien? En ese sentido, pues vamos a entrar ya a proponerles una pregunta y a seguir desarrollando el tema. Entonces, creo que podemos hablar un poquito sobre videojuegos. Los videojuegos son espacios virtuales para dar lugar a ficciones. Son espacios que creamos con unas reglas y con unos sentidos. Pero para entender este tema de ficciones, nosotros vamos a referirnos a esta cita que consideramos muy importante de Rancière, que dice que una ficción no es la invención de un mundo imaginario, donde todo es posible, dijéramos. Un mundo donde cualquier cosa puede pasar, sino que por el contrario es la construcción de un contexto en el que puede percibirse la coexistencia de los sujetos, las cosas y las situaciones, y pueden identificarse y conectarse los acontecimientos de un modo que hace sentido. Y esa cosa es supremamente importante porque las ficciones no solamente aparecen en el reino de la ciencia ficción o de las novelas o de la literatura, sino que empiezan a aparecer en otros lugares como la política, o como la ciencia, o como lo que ustedes quieran, la ideología. Entonces la ficción se pone en marcha cada vez que debe producirse un sentido de realidad, y por eso la política y las ciencias sociales utilizan la ficción tanto como las novelas o las películas. Luego, este concepto de ficción va a ser central dentro de todo este discurso y lo vamos a unir con otras cosas que a ustedes les van a parecer importantes. Uno de los niveles del concepto de ficción, digamos, uno podría entender el concepto de ficción en dos niveles. El primero es, no existiría ninguna experiencia de la realidad, de nuestra realidad cotidiana, que no estuviera atravesado ya por una ficción, ¿sí? Ya vimos que la ficción no es un asunto imaginario, sino es aquello que ordena y da sentido. Luego vivimos en ficciones, efectivamente. Ese es un primer nivel, las ficciones que articulan mi realidad cotidiana. Pero habría, bueno, las ficciones que articulan la realidad cotidiana, y para eso, digamos, tenemos este ejemplo. Entonces, ustedes han escuchado, me imagino, hablar de Pokémon GO o en general de la realidad aumentada. Pues imagínense que las ficciones, cuando hablamos de la realidad, funcionarían como un articulador de realidad aumentada. ¿Qué quiere decir esto? Entonces yo tengo mi mundo, tengo mi celular, ¿verdad? Y yo cojo mi cámara y los miro a ustedes acá. Y lo que veo es una representación de lo que está pasando tal cual como es la realidad. Pues cuando juego Pokémon GO, lo que pasa es que empiezan a salir otros objetos, otros, digamos, personajes que están acá, de nuevo en mi celular. Y mi vida cotidiana se empieza a volver este juego en el que yo estoy todo el tiempo pensando en cómo atrapar los Pokémones, cómo coleccionarlos, cómo empezar a hacer esta competencia alrededor de los Pokémones. Y por eso podríamos decir que, por ejemplo, Adolfo Hitler fue un gran, o pudo haber sido un gran jugador de Pokémon GO. ¿Por qué? Este man llega a Alemania de los años 40, ¿verdad? De los años 30. Y ve que después de una Primera Guerra Mundial, la situación de Alemania empieza a estabilizarse, obviamente con ciertos problemas económicos, y el man quiere llegar al poder en Alemania. ¿Qué hace él? Él crea la figura de este judío como este personaje enemigo, pone esta virtualidad en la figura del judío, y de repente toda Alemania, a través del partido nazi, se convierte en esta cacería, ¿verdad? Piénsenlo como funciona Pokémon GO. Tengo mi realidad acá, estoy viéndola, pero cuando tengo elemento de virtualidad, que es el Pokémon, mi vida se convierte en el juego de atrapar Pokémones. Entonces, las virtualidades, eso es supremamente clave para esto, pero también para muchos otros temas ideológicos. Las virtualidades tienen un efecto supremamente importante en lo real. Entonces, claro, ahí, si los que no han visto Pokémon GO, así funciona. Funciona con una cámara que está viendo el mundo real, pero los Pokémon aparecen por ahí en el mundo real y uno tiene que atraparlos, en fin.
Imagínense como si hubiera Hitler de alguna manera instaurado la ficción, donde solamente dentro de esa ficción el judío aparece como se le quiere hacer aparecer. ¿Sí? Es en ese sentido que estamos hablando de ficción. Luego, el sentido común que opera en nuestra cotidianidad es un sentido común que ya de alguna forma es ficcional, es virtual. ¿Saben? Lo que suena tan común tal vez tiene también pues, ustedes lo saben, tiene una historia, no es natural, etc. Entonces, por supuesto, la forma en la que vemos la naturaleza, la forma en la que nos aproximamos a un concepto de ecología, a los animales, no es nunca inocente ni neutral y más bien funciona como una realidad aumentada. Funciona en medio de todos estos tejidos de virtualidad que dan estructura a esas cosas que entendemos y que estudiamos en este caso. Por ejemplo, un ejemplo muy corto para hablar de esas ficciones, cómo también han estado representadas, no en videojuegos, pero sí en la pintura o en las mitologías. Piensen en la experiencia de la naturaleza que tienen o que tuvieron los mayas, que tienen, por ejemplo, que siguen teniendo algunos hinduistas, donde, por ejemplo, el universo y la naturaleza es experimentada como un sueño de Shiva, de Vishnu, perdón, o por ejemplo los nórdicos con una naturaleza de 9 mundos distribuida en el árbol de Yggdrasil, o piensen simplemente en una especie de ejercicio paisajista en el mismo siglo 1600, cómo la naturaleza es experimentada estéticamente en Oriente y cómo es experimentada en Occidente. En la contemporaneidad, ¿qué pasaría si la ficción que comienza a articular nuestra realidad, que finalmente es la que sostiene cosmológicamente nuestra experiencia del mundo, es la red espaciotemporal, todo el asunto de la teoría de cuerdas y demás? Luego se van instalando ficciones, la dinámica entre ficciones es bastante compleja, pero el punto es aquí darse cuenta que así como se han tenido experiencias ficcionales de la naturaleza, ustedes también tienen la posibilidad, si entran a experimentar de forma artística, de imaginar otras ficciones también en videojuegos. Vamos a dividir ya la charla en 3 categorías, muy cortas. La primera es el videojuego como composición, luego viene la naturaleza como composición y luego viene el videojuego como una composición de la naturaleza. Entonces les preguntamos a ustedes cuáles son las ficciones que sostienen nuestra noción de naturaleza, de ecología y cuál es la relación con los videojuegos. Nosotros apenas vamos a plantear unas posibilidades de tantos ejemplos que hay. El videojuego como composición, un poco para entender cómo opera un videojuego. Entonces en esta primera esquema jugador-videojuego, uno entendería una forma muy primaria que cuando yo juego o me aproximo a un videojuego, yo lo que estoy haciendo es que le doy un input, una entrada, que es con los controles, con lo que sea, a un videojuego que está preestablecido en una interfaz, puede ser un computador, puede ser una consola, y es una relación cerrada entre los dos agentes. Pues nosotros creemos que es una cosa un poco más compleja. Les ponemos un ejemplo, hay muchas formas de entender esto, les ponemos uno que nos parece interesante, que lo hace Mark Roth y es la gráfica de la derecha, y un videojuego operaría más como una negociación entre 3 entes abstractos o entre 3 agentes. Un diseñador que crea unas reglas y escribe unos códigos. Luego vendría una máquina que tiene un papel que es absolutamente interesante para mí, y es que esta máquina, y piensen en los videojuegos, la máquina no les está dando el código como tal que hizo el diseñador. La máquina no está entregando el código. La máquina lo que está haciendo es interpretando el código y haciendo un performance, es decir, haciendo una actuación de ese código, que es lo que le entrega al jugador. Y eso es muy importante porque esa máquina no es un agente neutro, tiene que ver también con el hardware, las condiciones que tiene la máquina para poder hacer esa entrega. Y luego vendrá el jugador que por supuesto le da una entrada a la máquina, que es, digamos, se hace a través de los controles, de lo que entrega el jugador, de la jugabilidad, pues. Entonces un videojuego se convertiría más bien en esa negociación entre esos 3 agentes. Ahora, esa relación yo creo que en este momento vale la pena nombrar. Está por fuera del tema consolas y se ha salido más bien a una vida real de nuevo, para hacer otro ejemplo. Y piensen, por ejemplo, en Waze, piensen en Uber, piensen en todas las aplicaciones que tenemos ahorita, en Tinder, y piensen que esta idea del juego
se dice gamification, que sería algo así como gamificación, en fin, empiezan a establecer unos vínculos con la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, el Waze, operando regalitos, ¿no? Que uno va ahí en su mapa territorial y empieza a tener estos incentivos de juego y esos espacios de ficción empiezan a articular también una relación con nuestra navegación, por ejemplo. También con la premiación de los conductores, en fin. Entonces estas dinámicas del juego como composición han salido del espacio, digamos, lúdico tradicional del videojuego. Además es fundamental también entender, digamos, a todo este despliegue en aplicaciones de recursos lúdicos, que es la gamificación, a mí me parece interesante pensar en cómo de alguna manera ese capitalismo que ahora es de plataformas, capitalismo de plataformas, recurre a nuestro ser más gozoso, digamos, o más infantil, que es un ser dado a la diversión o al universo lúdico, al homo ludens. En ese sentido, de alguna u otra forma, la lógica ya es inversa. No es que se estén importando ficciones a los videojuegos, sino se transporta toda una lógica del juego al funcionamiento de la vida cotidiana, como si así el capitalismo, no sé, el montón de problemas se les bajara su impacto dramático o su nivel de, digamos, sí, se convirtiera en un entretenimiento tal cual. Entonces, vamos a utilizar unos ejemplos de videojuegos para hablar de la naturaleza como composición, como una composición de ficciones. De nuevo, les recordamos que la naturaleza no es un reino, no es una cosa, no es una ontología ni un mundo real, sino más bien es una forma de organizar la división entre animales, espacios y lugares. Y esto es importante, nosotros no estamos diciendo que esto sea bueno o malo, estamos diciendo que esto es, no estamos categorizando, pues. Miren esto, vamos a ver este video y vamos a hablar después de estos 3 ejemplos, creo que de acá. Bueno, entonces les voy contando. El primero se llama Suitaikon, no sé si lo han visto, pero Suitaikon se trata de organizar los espacios en los que conviven los animales, en los que hay estas interacciones en un zoológico. Entonces, uno puede crearle sus cercas, relacionarse con los animales, alimentarlos, darle sus espacios, en fin. De alguna forma lo que hace Suitaikon es ceñirse a esa idea real, pues, del mundo cotidiano, en la que nos relacionamos con este orden jerárquico a los animales, y nos convierte en unos agentes más de esa organización dentro de este espacio virtual del zoológico. En Suitaikon una de las características, digamos, importantes es que uno juega con un personaje humano, ¿está bien? Y juega con un personaje humano para crear espacios donde los animales se coleccionan, ¿sí? Hace poco también leía que cada vez más son menos los espacios de vida salvaje de la animalidad. Cada vez más igual esos espacios de vida salvaje se convierten en instituciones de reserva, pero que de salvaje ya no tienen mucho. Aquí también hay una lógica también de hacer funcionar el zoológico, ¿verdad? De capitalizar y demás. El juego igual es muy bueno. El segundo ejemplo que les ponemos se llama No Man's Sky. Y No Man's Sky tiene una relación distinta con el jugador y convierte al jugador en un explorador. Y aprovecho para hacer la invitación que acá en el Museo de la Universidad tienen esta exhibición La Naturaleza de las Cosas de Humboldt, donde aparece mucho este concepto de el expedicionario como una suerte de aventurero que hace un diario de viajes, ¿no? Donde está haciendo una cartografía o una organización de lo que está viendo. Obviamente, de nuevo, esa mirada nunca es neutral, esa mirada siempre tiene que ver con los intereses, pero eso es otro tema. En No Man's Sky, entonces, la relación con el ordenamiento de la naturaleza es distinto, puesto que él no se plantea que el jugador reordene la naturaleza, ni que la condicione, sino más bien que la explore, la recorra y que de repente ponga unos tags, unos marcadores para que otros jugadores puedan recorrer la naturaleza. Otra cosa muy interesante es que este juego viene con una idea de que
las naturalezas, a medida que uno recorre planetas, se trata de recorrer planetas, se van autogenerando y son todas distintas. Entonces las especies que uno ve siempre van mutando, nunca es la misma cosa, entre comillas. Están descritos por algoritmos. Entonces acuérdense, la primera idea del videojuego como una cosa que le vuelve a poner el énfasis a lo que pasa en el proceso de ordenamiento de la naturaleza. Esta segunda idea del jugador como explorador. Y vamos a una tercera idea que es muy interesante en un juego que se llama Everything, todo en inglés. Este es de Everything. Y en Everything la relación es completamente distinta, más bien en vez de ordenar, en vez de categorizar, lo que propone Everything es una mirada más cercana a lo que estaba diciendo Santiago, en la que el jugador va empezando a tomar la posición de diversos animales, plantas, microorganismos. Entonces es todo el tiempo un juego de micro, macro y ir cambiando entre lugares de ver. Claro, en Everything lo que sucede es que el jugador puede desplazar su punto de vista en escalas espaciotemporales de lo macro a lo micro, saliéndose del lugar del punto de vista humano, y en ese desplazamiento finalmente tampoco hay una especie de reto que me afane a desplazarme bajo cierta velocidad. Si yo quiero instalarme al nivel de las mariquitas, me instalo y recorro el césped el tiempo que yo quiera. Si quiero bajar en escala y explorar el mundo bacteriano que hay en esa zona ecológica, lo puedo hacer y tomarme el tiempo que yo quiera. Si quiero, digamos, de alguna u otra forma subir a un animal, a un mamífero pues más grande, lo puedo hacer. ¿Qué permite Everything a diferencia de los demás? Además, y es que si bien en el de No Man's Sky es el explorador en una ecología libre, digamos, como explorador, aquí es uno, de alguna u otra forma, viajando a través de la red de interacciones ecológica que compone pues, este bioma o este ecosistema como caso puntual, lo cual es interesantísimo, porque así como uno podría detectar continuidades de dependencia, estilo cadena trófica, también puede detectar las discontinuidades que generan otro tipo de reordenamientos. Luego la experiencia de red ecológica acá también ayuda a salirse de la idea de ecología como armonía, ¿no? Hay un factor ahí de entropía que invita al desorden y que hay otro montón de asuntos ahí, que es un juego muy muy interesante. Otra cosa que pueden ustedes también tener en cuenta a la hora de pasar a la parte práctica. El juego final es un juego muy, muy extraño, pero muy interesante. ¿No se lo han jugado Katamari no Damacy? Es muy extraño. Entonces, si en el primer juego retomemos, vimos el ordenamiento, en el segundo la exploración, en el tercero un cambio de miradas, en este juego lo que se plantea es un reordenamiento absoluto de todo lo que conformaría la naturaleza y el cosmos. Esto es rarísimo. La dinámica del juego es que hay que se diría rolear, yo no sé cómo se puede decir en español, pero es hacer bolas con todo lo que hay, animales, personas, edificios. La única regla es que la bola se tiene que hacer de cosas que sean menores al tamaño de lo que se quiera rodar. Entonces lo que propone el juego es reordenar todo, quitarle la categoría de que los animales son esta cosa, de que la naturaleza es esta cosa. No, ahí no importa. Todo es sujeto de ser reordenado y reconvertido en una suerte de organismos gigantes. Y fíjense esto que en términos ya creativos es muy interesante, porque ustedes si bien la intención de hacer el videojuego tiene que ver con unos conceptos muy puntuales y supremamente valiosos de la ecología, la manera de llevarlos ficcionalmente al videojuego, narrativamente, puede ser también muy zafada a ojos de otras personas. Es decir, aquí lo que está haciendo el personaje es integrar, de alguna manera, saca de su territorio natural esferos, clips, borradores, los integra en una pelota gigante, luego integra carros, osos, edificios y reordena, es decir, desterritorializa, saca del territorio y reterritorializa en otro ordenamiento. Es decir, ahí también se juega otra noción de ecología, ¿no? Que también es interesante. Y también porque, por supuesto, yo creo que una ecología en este momento debe pensarse también desde los objetos no animales, ¿no? Porque, como lo dijo Natalia, en estos corredores biológicos intervienen muchos otros factores que de alguna forma, sí, a través de esas ficciones que, ojo, dan sentido dentro de este juego,
se pueden repensar esas cosas. Por eso tan interesante el ejemplo de Katamari no Damacy. Bueno, pero entonces, si el videojuego funciona como una composición y la naturaleza funciona como una composición, el videojuego también funciona como un medio de composición.